A la secció de salut mental d'avui volem barrejar aquesta qüestió amb la tecnologia. Ens trobem a una era on el digital té una importància que és descomunal, ja ho saben, en el nostre dia a dia. Aquest fet suposa un ventall amplíssim de continguts digitals els quals podem triar perquè ens donin un servei concret. Davant d'aquest escenari de màxima competència, les empreses opten per un element que continua sent clau, que és precisament el de la personalització de l'experiència. Sí, una fórmula que permet que, encara que aquella aplicació o pàgina web l'utilitzin centenars de milers de persones, aconsegueixi adaptar la nostra experiència al que nosaltres necessitem. I com ho fa? Doncs hi ha diverses maneres. Una de les més conegudes és mitjançant l'acceptació de cookies, la moneda amb la qual paguem l'ús gratuït a molts espais digitals. L'altra, cada cop més present i que cada cop s'està perfeccionant més, és l'aprenentatge de l'eina mitjançant l'ús. Quan més utilitzem una aplicació, més aprèn sobre nosaltres i més aconsegueix personalitzar la nostra experiència. Això és molt potent per a aplicacions de diferents tipus. Però i l'educació? Una necessitat humana que sempre ha estat tan difícil i tan cara de personalitzar i o individualitzar, la personalització digital torna a entrar en joc. I dels beneficis i dels perills d'aquesta individualització digital de l'educació en volem parlar ara amb el psicòleg de capçalera d'aquest programa, és el David Cueto, també exerceix al despatx Dr. Guilera, Psicoset Nasplugas i Acepte León. David, què tal? Molt bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. És una nova manera d'aprendre que ens indica un canvi social global, això? Claro, yo creo que es realmente muy interesante. Han sido siglos, por no decir milenios, de un aprendizaje memorístico, con poco capacidad de acceso a recursos literarios, escritos. Y desde mediados de los 2000, ¿no?, con toda la explosión de las tecnologías, de Internet y las comunicaciones, es un paradigma muy interesante de estudio de cómo los humanos hemos pasado de aprender, como digo, la famosa frase, ¿no?, la letra con sangre entra, de manera memorística, repetitiva, a un modelo, como habéis comentado muy bien, personalizado, en el sentido que a nivel global se puede decir, aunque no soy un experto en el campo, evidentemente, de algoritmos, ¿no?, esta especie de órdenes o comandos, ¿no?, que son finitas, son ordenadas, no son ambiguas, que también tienen loops, ¿no?, diferentes retroalimentaciones. Entonces, los algoritmos, que sería como una especie de comando, instrucciones previas que la máquina tiene para, digamos, funcionar, y los humanos podemos decir que modelos de computación que se hacen de la atención, de la memoria, de mecanismos cognitivos que tenemos los humanos desde, ¿no?, un bebé desde que nace, cómo aprende del mundo que tiene, tenemos integrados estos mecanismos de aprendizaje. Entonces, ha sido unas décadas muy rápido el uso de las aplicaciones móviles, ¿no?, los smartphones de 2015, casi todos tenemos un ordenador en el bolsillo, por así decirlo. Entonces, como psicólogo y terapeuta interesado, especializado en temas de aprendizaje, ver cómo en décadas ha cambiado una manera de procesar y recibir información, como digo, de milenios, es un paradigma interesante, realmente curioso y que, bueno, del que hay mucha discusión y el que parece ser que todavía no sabemos muy bien hacia dónde nos va a llevar. Hi ha molta discussió i ara mateix l'abordarem perquè, en general, quan parlem d'evolució, ens sembla que sempre significa progrés. Sí. Però, clar, no ho sé si en aquest cas, amb aquest canvi d'era que estem dient, on el digital és molt present i en aquest cas l'educació també ha canviat de format, ho hem d'analitzar com un guany, o per dir-ho d'alguna altra manera. Nosaltres hem anat cap a millor o cap a pitjor en aquest sentit? La idea del progreso, ¿no?, del progreso infinito, el crecimiento infinito. Sí que yo creo que ha habido un progreso en el sentido de las tasas de alfabetización de hace 100 y pico años. Probablemente era la mitad de la población o menos, por ejemplo, en Cataluña. Ahora es una alfabetización casi total. En el tema del aprendizaje, ¿no?, se puede comentar a lo mejor nuestros padres, abuelos, que te dicen, no, es que en tu época el volumen de información era más voluminoso. Aquí hay muchas discusiones. En el aspecto positivo, este aprendizaje personalizado centra un poco en el perfil individual y cognitivo de la persona, ¿no? Evidentemente ya hemos hablado de temas escolares, de cómo la homogeneización del sistema educativo puede hacer que algunas personas con perfiles cognitivos, aprendizaje diferentes, queden, bueno, eliminados o queden como que no sean funcionales en ese sistema y sean tratados de fracaso. Todo este tema de elementos personalizados, como digo, se centran en la persona, en el tipo de aprendizaje, te dan una retroalimentación que sigue el ritmo, ¿no?, una concatenación, una escalerita, ¿no?, que se puede llamar adaptada a cada persona a sus necesidades, puntos fuertes, puntos débiles. También se utiliza este aprendizaje personalizado lo que se llama el aprendizaje intrínseco. Si uno tiene cierta motivación para lo que hace, normalmente el cerebro conectará mejor, ¿no? El cerebro humano aprende normalmente por recompensa, no por castigo, por premio. Entonces, de manera positiva se ha visto en los últimos años
imaginamos equipos de investigación multidisciplinares, ¿no? En neurociencia, pues un psicólogo, un matemático, un ingeniero. Estos modelos individualizados hacen que haya una cooperación más rápida, no hablo incluso de pruebas biomédicas, detectar tumores, ¿no? Que aprende la máquina y en consecuencia, ¿no? En concurrencia con el individuo de la mano, por así decirlo. Entonces, de manera positiva, el aprendizaje individualizado ha traído grandes mejoras y como terapeuta reconozco que es una herramienta muy interesante porque hay un seguimiento en tiempo real, ejemplo, lay tracking, ¿no? La persona que mira la pantalla. Hay muchísimos cacharros, muchísimas tecnologías, muchísimos modelos que se pueden utilizar para hacer que la persona tenga un rendimiento óptimo y tenga, digamos, un aprendizaje lo más adaptado a sus puntos buenos i sus puntos malos, per així dir-lo. Com tot, però també hi ha coses dolentes, no? I que hem de tenir en compte perquè ara, per exemple, se m'ocorria l'exemple de comparar una d'aquestes eines que ens ofereix la nova tecnologia per aprendre amb una aula. Sí. Clar, el procés per arribar al coneixement potser és similar o inclús millor de les noves tecnologies perquè l'adapta al que necessita l'alumne. Però clar, a l'escola s'aprèn de moltes maneres. S'aprèn també en base, per exemple, a la pluralitat i la diversitat de punts de vista que ens donen els diferents companys que tenim al nostre costat, que són igual a nosaltres. Això ho perdem. Per tant, també hem de tenir en compte, suposo, aquesta vessant que no és tan positiva i que potser això ens ha de fer reflexionar sobre com utilitzem aquestes noves tecnologies. Exacto, Joan, en el sentido, claro, hemos comentado al principio los algoritmos curados o hiperpersonalizados. En la idea de que el vídeo que te lo enseña por un modelo de predicción de las personas que han visto contenido similar al tuyo, ven este mismo vídeo. Eso se ha visto en estudios, por ejemplo, uno muy interesante publicado hace nada, que era una especie de juego, ¿no? De poner a 350 estudiantes a analizar unos aliens inventados, a categorizarlos, ¿no? A jugar un poco, a aprender un poco diferentes tipos de hipotéticos alienígenas. Lo que se ve en este estudio es que las personas que tenían un modelo de aprendizaje solamente basado en el algoritmo, ¿no? Que era el propio modelo matemático, el propio juego, el que le recomendaba lo que aprender, eran los que peor aprendían. Y que además tendían a sobreestimar por encima de la media su grado de conocimiento, ¿no? Porque luego les preguntaban el grado de, ¿no? La calidad de los aciertos y luego se les preguntaba también en el modelo de metacognición de aprendizaje cuán exactos creían que iban a ser sus respuestas. Y como digo, las personas que aprendieron de manera libre, sin ningún tipo de recomendación algorítmica o de predicción, eran los que mejor aprendían el hipotético experimento y los que más avanzaban y los que más reconocían sus limitaciones. Y las personas que más aprendían a través, ¿no? Había diferentes grupos experimentales con el grupo control de solamente con algoritmo, un poco de algoritmo o exclusivamente aprendizaje libre, que se llama. Y como ha comentado Joan, la serendipia, el caos, lo novedoso, nuestro cerebro le gusta. Un aprendizaje también tiene que tener un modelo, digamos, impredecible. Y estos, digamos, aprendizajes personalizados, algoritmos personalizados, en este estudio se vio, como digo, que puede ser contraproducente, porque te hacen como una especie de burbuja, ¿no? Como una especie de... Te da la información de manera muy sesgada, ¿no? Generaliza lo que a ti cree, lo que cree la máquina que a ti te gusta y se tiende a sobreestimar. Entonces esto es muy interesante plantearlo, la idea de que, bueno, voy a aprender de un tema y voy a ver muchos vídeos para ello. Hay que tener cuidado con esto porque, claro, se puede ver, que está comprobado empíricamente, que solamente guiándose por el algoritmo que te selecciona lo que cree que a ti te viene mejor para que veas más tiempo y consumas ese contenido, que muchos, ¿no? Este conflicto de intereses entre la información que te dan y el rédito, ¿no? Las cookies económico, es, como digo, la tendencia a sobreestimar y a no reconocer el no lo sé, que era lo que las personas del aprendizaje con algoritmos, no, esa casilla, ese clic, no lo pinchaban nunca. El no lo entiendo, no tengo ni idea, con lo cual sobreestimamos demasiado lo que pensamos que estamos aprendiendo. Clar, quan pensem en alumnes que tenen necessitats especials a les escoles, alguna dificultat, etc., l'educació individualitzada és important en cada cas, amb professors. Clar, hi ha professors particulars, ara també hi ha aquesta qüestió de les aplicacions. Hem de saber separar la feina que fan uns de la que fan altres i els límits, ¿no?, de cadascú. Claro, aquí es complejo. Ese punto de corte, el conflicto de intereses famoso. Un profesor, en principio, quiere el aprendizaje de un alumno, el sueldo será similar y, bueno, tendrán sus bonus a lo mejor o su satisfacción personal. Pero una empresa privada que nos dice que compremos un pack, ¿no?, de aprendizaje de un modelo para diferentes áreas o diferentes lo que queramos aprender,
¿esa empresa realmente quiere que aprendamos o quiere que sigamos consumiendo y pagando el producto? Y aquí es complejo. Entonces, como digo, el aprendizaje personalizado en ciertos contextos es maravilloso, ha generado una revolución casi, se puede decir, pero en otros lados yo he visto cierta tendencia en el pensamiento mágico, ¿no? De juega 2 semanas este juego con esta app y aprenderás, no sé, lo típico, ¿no? Inglés, alguna herramienta o una habilidad difícil que el aprendizaje en sí mismo, bueno, puede ser divertido, pero no tiene que ser divertido siempre, por así decirlo. Ara parlarem d'aquest concepte, no? de la gamificació, perquè Sí. apareix en diverses de les seccions que fem amb tu, David, però en aquest cas té una aparença clara. Abans, però, et volia preguntar que jo imagino que una de les complicacions de tot plegat és que aquesta paraula, no? Els algoritmes, que encara veiem com nova i encara hem d'explicar a la gent exactament com funcionen, perquè és difícil a ulls humans veure com funcionen, perquè nosaltres simplement el que fem és utilitzar aquella aplicació Sí. de manera normal. El que passa és que hi ha una informació per darrere que l'aplicació va emmagatzemant i després l'utilitza perquè passis més temps. M'ha semblat interessant que ho relaciones molt amb aquestes bombolles. Inclús amb l'educació, si l'aplicació s'adapta a les nostres necessitats, pot ser que ens deixi d'ensenyar altres elements que són importants per aprendre una cosa. Claro, hay un ejemplo concreto de una aplicación, herramientas, por ejemplo, que se utilizan para problemas de dislexia o de lenguaje, que dicen, bueno, el niño o la niña va mejorando en el juego y va avanzando y va curando la dislexia. ¿Es cura la dislexia o es que en realidad aprende a jugar ese juego? Entonces, es el problema, que la información está demasiado, ahora mismo se llama atomizada. La persona quiere sentirse cómodo con lo que está viendo, quiere ser congruente, y la máquina, como hablamos con el tema de los chatbots, de las IAs, no quiere que estemos incómodos. Y para aprender hay que tener incomodidad. Hay una especie de escalera de autorrendimiento, entre comillas, sufrimiento en ocasiones, que reconozcamos que aprender, como digo, que la idea de que aprender es divertido depende. Hay momentos donde sí se pueden hacer ejercicios, actividades lúdicas, pero reconozcamos que hay habilidades o conocimientos que requieren de sentarse en una silla y repetir y memorizar y sufrir, por así decirlo. Entonces, es excelente que haya herramientas individualizadas, pero todavía no podemos pensar que esto es la panacea y que cualquier persona con cierta limitación simplemente con jugar con una máquina, ¿no? Lo que habéis dicho, los algoritmos, hay muchos estudios de esto, son muy opacos, no se sabe realmente qué prioriza, no prioriza, las empresas no lo comparten porque, claro, es información sensible en los que se basa su monetización y su rendimiento económico. Entonces, hay ocasiones donde se encuentra uno en una nebulosa que no sabe muy bien qué está priorizando la máquina, ¿no? El tiempo práctico de que pasemos para consumir o realmente quiere que aprendemos de manera empírica i científica. Segurament les aplicacions que més triomfen són les que troben el balanç, no? És a dir, Sí. que aconsegueix que passis moltes hores utilitzant aquella aplicació, però alhora tenen una corba d'aprenentatge real, no? I que funciona. M'he quedat amb aquesta paraula que deies, encara no és una opció, diguéssim, una alternativa als professors o a les aules. Et preguntaré si hi ha un marge, creus, en què totes aquestes individualitzacions de l'alfabetització mitjançant noves tecnologies pot arribar a ser una alternativa real a la línia escolar actual. Claro, aquí hay discusiones, ¿no? Cómo es la escuela del futuro, el tema de las herramientas, cómo ha cambiado, ¿no? Profesores de universidad, por ejemplo, que te explican que ya no piden tantos ensayos porque, claro, ya la gente puede tirar más de herramientas de chatbots. Al final nos vemos en la socialización, ¿no? Sobre todo los niños más pequeños. Ha habido en ciertos países una recogida de cable en el sentido de hacer todo con iPads o con pantallas y de repente ven que lo manipulativo, lo social puede ser más importante que la propia herramienta tecnológica. Entonces, aquí hay un balance muy complejo y los humanos somos muy de péndulo, de parece que tenemos una herramienta, la utilizamos para todo, luego parece que no es tan útil. Sí que es un proceso progresivo. Yo creo que es una diversificación de los recursos, ¿no? Utilizar lo de toda la vida, la mentoría, el one-to-one, la socialización, el grupo, por ejemplo, los grupos de oposición, cómo la gente hace piñas emocionales, ¿no? Y esos componentes yo creo que la máquina todavía no los entiende. Que el humano también necesita algo emocional, no puramente cognitivo, lógico, práctico para rendir. Por otra parte también eso, tenemos las capacidades individuales, el proceso de retroalimentación, te puede hacer test personalizados en función del avance de los estudios que vayas teniendo. Se te puede poner una herramienta de tracking para que observes el texto o lo que tienes que aprender y la máquina analice si estás
correctamente citando o buscando con tus ojos lo que es realmente importante. Aquí hay multitud de herramientas, es una carrera tecnológica, por así decirlo, donde las empresas se ve que hay muchísimo dinero en juego, porque claro, aquella persona que venda un producto que diga que lo que vas a aprender es maravilloso y fácil, es una estrategia de marketing, con lo cual aquí hay esta lucha de ese marketing, ¿no? ¿Es verdad, no és verdad? I com se gestiona todo esto? Doncs et pregunto per això precisament, perquè pel que dius, més o menys entenem que ara han de ser eines més aviat complementàries a una font d'aprenentatge principal, no? Però dins d'aquestes aplicacions complementàries, quines pautes ens podries donar per doncs, fer evident quina eina optimitza el nostre aprenentatge i quina altra doncs, el que està fent és manipular-nos emocionalment perquè hi seguim utilitzant aquella aplicació? No, el equilibrio es imposible. Lo primero, ¿no? Hemos nombrado gamificación. No estamos en contra de la gamificación, obviamente. Es, para mi manera de ver, la gamificación excesiva. Si una herramienta solamente se basa en el juego, sí, como digo, el cerebro aprende a través de, ¿no? Pues tenemos un examen de Ríos de Cataluña y un juego de un mapa mudo y eso es aprender. Pero por otra parte tiene que haber un componente de que la máquina no te puede, o el modelo no te puede vender humo, en el sentido de no, con esto en X tiempo aprenderás todo esto. No se conoce a la persona cómo es un modelo progresivo, entonces lo primero sería detectar si nos están intentando vender algo de fondo, mucha microtransacción, ¿no? De para alcanzar este nivel paga un poquito más, paga un poquito más, paga un poquito más. Eso podría significar un poco de manipulación. Y por otra parte, si vemos que esa herramienta no nos sirve en demasía, preguntar a otros seres humanos, en el sentido de que también otros seres humanos te pueden dar información complementaria a utilizar el único que quiere aprender. No pasa nada por estar tumbado viendo vídeos y entendiendo sobre diferentes conceptos, pero a la hora de pues expresarse, de explicar, ¿no? El aprendizaje no solamente tiene que ser pasivo, la herramienta no solamente tiene que ser pasiva. Que hay herramientas de retroalimentación de una persona explica lo que ha aprendido. Hace un texto narrativo sin copiar ni pegar. Yo también se avisa de la multitarea, ¿no? Hemos hablado alguna vez cómo el span de atención, que es el tiempo que el humano pasa centrándose en algo, ha disminuido en las últimas décadas, de 2 minutos y medio a menos de 47 segundos, focalizando la atención a una cosa. Entonces, estas herramientas se trata de hacer, yo haría como un checklist de evitar que te vendan productos por debajo. Los productos que tienen demasiada multitarea también suelen ser un poco contraproducentes. No pasa nada por utilizar el audiovisual, se puede aprender con YouTube, cualquier herramienta de vídeo, pero a mi manera de ver también hay cierto componente de abuso con lo audiovisual. Claro, es más cómodo para el cerebro, ¿no? Un vídeo está curado, los colores, los sonidos, todo está hecho para que nuestros sentidos lo vean como más entretenido que un simple texto, ¿no? Un tochaco que se suele decir. Y un modelo de aprendizaje es puramente audiovisual, claro, si es construir algo que tienes que ver lo que se está haciendo, pero uno también puede sentarse en su casa a hacer mapas conceptuales, utilizar herramientas. No toda la información tiene que ser pasiva y audiovisual. Eso al final suele ser contraproducente, porque al final hay que sentarse, leer y memorizar. La memoria ahora mismo no tiene muy buena fama, pero sigo insistiendo que es un mecanismo cognitivo que es fundamental y que la multitarea y que todo sea lo audiovisual es un aprendizaje como muy superficial, donde al final, como hemos dicho, el humano tiende a sobreestimar lo que cree que ha aprendido. Ara que deies això, se'm venia un exemple concret al cap, no? Que era una aplicació que tu havies de posar un temps, diguéssim, Sí. de concentració, 40 minuts, per exemple. I en aquells 40 minuts, tu quan li donaves a iniciar, hi havia una planta que creixia, no? I si tu agafaves el mòbil i per tant et distreies, aquella planta moria. O sigui, estaven jugant amb els teus sentiments directament perquè no passessis el límit. Pot semblar molt inofensiu, però clar, algú que agafa el mòbil per error o el que sigui, se li mor la planta, doncs també pot crear un sentiment de culpa que, home, potser tampoc està bé, no?, en aquest sentit. Sí. Pues sí, esto, mira, me lo comentaron hace años, me pareció muy interesante, con gente joven, a lo mejor con más conciencia, ¿no?, más política o social, ¿no?, que el sentido este se está desarrollando. La palabra famosa, ¿no?, de los psicólogos, a mi parecer, un poco depende. Esto del árbol hay gente que le puede servir para concentrarse y rendir, y a otras personas le parecerá un intento como absurdo. Entonces, como digo, la magia, ¿no?, la panacea que hemos dicho antes, no existe en el aprendizaje, requiere cierto esfuerzo. Esto es científico, en el sentido del cerebro lo que quiere es no frustrarse y pasar esa línea, ¿no? Lo mismo que cuando corremos hay que hacer un poco más cuando viene, ¿no?, el dolor el pinchazo que nos da.
hay que pasar un poco de incomodidad. Entonces sería un poco la clave de, está muy bien utilizar esto que te autorregula, ¿no? Esa metacognición que, como digo, hay gente muy inteligente metiendo muchísimo dinero haciendo herramientas maravillosas. Pero por tanto, al final, el que está con la persona, perdón, con la información somos nosotros. No podemos delegar en una app que nos dice que, porque al final la tasa de abandono de este tipo de herramientas o de productos es realmente alta, porque dentro de la emoción inicial luego falta la tolerancia a la frustración y el rendimiento diario, que es lo que más los cuesta como humanos. Doncs està molt bé reflexionar al voltant de la personalització de l'educació, però també conèixer quins límits i també quins beneficis pot tenir el suport digital en aquest sentit, sempre doncs, això acompanyat per les persones, perquè som humans i tenim moltes altres complexitats que no tot es pot solucionar amb el funcionament d'una màquina. Així que, David Cueto, moltes gràcies i molt bona tarda. Muy buenas tardes, muchas gracias. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.